Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones que hacemos a mediodía. Los equipos de Chilevisión y de CNN Chile. Este viernes 9 de julio comenzamos a revisar los temas que marcan el día. Uno de ellos es esta polémica, esta controversia por la participación del ministro de Salud, Enrique París, en un cumpleaños que no cumplía con el aforo y además también la petición de que se inicie un sumario interno. Ayer profundizamos en los cambios en el plan paso a paso y hoy también se ha dado a conocer ya 10 casos confirmados de la variante Delta provenientes de Brasil, de Estados Unidos, de España y de México. De todo eso vamos a profundizar junto a Iván Carvajal, que está al Palacio de la Moneda. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a los detalles de esta denuncia que entra por la Oficina de Partes del Ministerio de Salud el día 15 de junio y que hace un funcionario precisamente del Ministerio de Salud, en la que pide que se inicie un sumario sanitario en contra del ministro de Salud, Enrique París, y de su jefe de gabinete, Juan Ríos. ¿Cuáles son los hechos que él denuncia? Que el día 28 de mayo se habría hecho una celebración en el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Salud y, según esta denuncia, habla de 30 personas participando de esta, entre comillas, fiesta, ahí en el Ministerio de Salud, en la que participó el ministro y su jefe de gabinete, y por eso entonces pide que se abra un sumario sanitario, porque obviamente, de acuerdo a él, las normas sanitarias se habrían incumplido. Pero desde el Ministerio de Salud hubo respuesta a esta denuncia. En primer lugar, no se ha iniciado un sumario sanitario porque, de acuerdo a los antecedentes aportados en la denuncia, no eran suficientes para iniciar un sumario sanitario y por lo tanto no se inició. Y lo que aclaran desde el Ministerio de Salud es que nunca hubo una fiesta, nunca hubo una celebración. Eso sí, no descartan de que hubo un cumpleaños y que tampoco hubo participación de 30 personas, sino que solo habría habido 13 personas que son precisamente las que trabajan en ese lugar, en ese departamento. Quien habló hoy en nombre del gobierno fue el vocero Jaime Belolio y esto fue lo que dijo. No es lo mismo un recinto particular, una casa, que un lugar de trabajo. Entonces, cuando yo escuché por la mañana que alguien decía que el aforo es 5, si fuera por eso el Ministerio de Salud no podría funcionar, evidentemente, no tiene ningún sentido esa. Otra cosa distinta es que, lo que ha explicado la subsecretaria, es que los miembros del equipo de comunicaciones, uno de ellos, de parte del equipo de trabajo, estaba de cumpleaños, pero no es que haya habido ni una fiesta ni ninguna otra cosa y por tanto alguien dice que eso tiene que investigarse. Si hay una denuncia, por supuesto que tiene que hacerse esa investigación y al momento entiendo por lo que ha dicho la subsecretaria que eso no ha ocurrido. Si existe la denuncia, entonces evidentemente tiene que, como digo, investigarse. Por ahora entonces ese sumario no se va a realizar porque no existen antecedentes suficientes para iniciarlo. Eso es lo que ha explicado la subsecretaria Paula Daza en una entrevista durante esta mañana. Ahora, claro, si hay nuevos antecedentes eso podría cambiar, pero lo que defienden en el gobierno es que no es una celebración lo que hubo ahí, que no hubo 30 personas y que apenas el ministro de Salud y su jefe de gabinete habían pasado a saludar, incluso con mascarilla puesta durante todo ese momento. Así que esa es esta nueva controversia que envuelve al ministro de Salud, Enrique París. Claramente ha habido reacciones, vamos a revisar algunas de ellas. Los hechos que hemos conocido son de tal gravedad que esto es como el padre Gatica, predica si no practica. Lo mínimo que le pedimos a la máxima autoridad sanitaria es cumplir lo que le pide la población. Y si resulta que se empiezan a celebrar cumpleaños en dependencias del propio Ministerio de Salud, con invitaciones, sin aforo, con todas las rupturas de lo que significa un protocolo, ¿qué le podemos pedir a la población? Por cierto que este tipo de denuncias pueden dañar la fe pública y la credibilidad de la autoridad, pero confío en el criterio del ministro de Salud en cuanto a que instruya a la subsecretaria de Salud para que ésta realice un sumario sanitario y la investigación respectiva para despejar cualquier duda.
Vamos a ver en qué termina entonces esta carta de denuncia, si es que salen a la luz pública nuevos antecedentes respecto a lo que denunciaba este trabajador del Ministerio de Salud de la participación del ministro en una presunta fiesta o celebración ahí en el Ministerio, en el Departamento de Comunicaciones. Vamos al otro tema respectivo al Ministerio de Salud, y es que hoy fue informado que se han detectado en el país otros 10 casos de la variante Delta, casos que obviamente llegaron desde el extranjero, son viajeros que entraron al país entre el 30 de junio y el 3 de julio, que se dividen en 6 adultos y 4 menores, provenientes de Estados Unidos, Brasil, España y México. Ellos llegaron, obviamente traían su examen PCR negativo. Se les realizó el examen PCR en el aeropuerto y dieron positivo. Y ahí entonces se envió a la secuenciación genómica y se detectó entonces que son de variante Delta. Están todos ellos con aislamiento y vigilados, digamos, por la autoridad sanitaria respectiva. De eso habló hoy día la Seremi de la región metropolitana, Paula Labra. El día de ayer el ISP confirmó que son de la cepa Delta posterior a la secuenciación genómica que se realizó. Todas estas personas ingresaron por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde como requisito sabemos se exige un PCR negativo. Cumplían todos con este PCR negativo. Las personas que ingresan al país con menores de edad hacen aislamiento en su domicilio. Ellos actualmente se encuentran cumpliendo su aislamiento, estamos fiscalizando permanentemente que se esté cumpliendo y además hemos hecho visitas epidemiológicas a sus domicilios para hacer la investigación de contactos estrechos, testearlos y además verificar su estado de salud. Acá, Iván, hay algo que coincide con los otros casos que ya conocíamos de la variante Delta, que es el PCR negativo, pensando en un protocolo y una exigencia para llegar a nuestro país, porque nuevamente luego en el monitoreo se detecta que estas personas son positivas, y no tan solo eso, sino que efectivamente está con esta variante que sabemos que es mucho más agresiva, mucho más contagiante. Y otro aspecto a analizar es qué pasa con el cumplimiento y la fiscalización de esas cuarentenas cuando se les da la alternativa de cumplir en el hogar, porque ahí también recordemos lo ocurrido con el caso de la región del Maule, donde no se cumplió y finalmente se hicieron una serie de actividades que exponen a la población y que nuevamente ponen esta interrogante en torno a los protocolos en nuestro país. Sí, en 2 de los 3 casos que teníamos hasta el día de hoy de variante Delta no se había cumplido el aislamiento. Por eso hoy las autoridades hacían énfasis en que prácticamente había un punto fijo en aquellos casos donde se autorizaba el aislamiento en el domicilio, que son aquellos casos que viajan con menores de edad, se les permite hacer el aislamiento en su domicilio y hay prácticamente un punto fijo, ahí digamos, un personal de la autoridad sanitaria precisamente vigilando eso, que no incumplan esta medida, que no incumplan el confinamiento que deben tener durante 14 días. Eso es el hincapié que hicieron las autoridades pensando en lo que ocurrió con los otros casos. Y otro punto a destacar es que la autoridad sanitaria no ha explicitado qué tipo de autorización tenían ellos. Ya sabemos que salir del país uno necesita una autorización especial y bajo qué tipo de autorización se les entregó a ellos, porque estamos hablando de que incluso hay entre estos casos una familia. ¿Qué es lo que justifica que una familia completa o parte de ella viaje al extranjero y vuelva al país? Eso no lo ha explicado la autoridad. Y hay que además también dar a conocer esta cifra que es oficial de 60.000 viajes, por lo menos en el último reporte, y una solicitud que se hace a través de comisaría virtual. Entonces esto es importante porque ayer dábamos a conocer un sinfín de flexibilización en las medidas, en el plan paso a paso, sobre todo haciendo una distinción entre las personas vacunadas y las no vacunadas, pero con la certeza de las fronteras cerradas, pero cuando vemos esta gran cantidad de permisos y cuando no entendemos si efectivamente acá las razones humanitarias y razones bien específicas se están cumpliendo todos los protocolos o toda la seguridad en torno al tema, queda nuevamente en cuestión, Iván.
Es que ese es el gran temor que han planteado desde el primer minuto, que se dieran a conocer las nuevas medidas del plan paso a paso. Algunos expertos, ¿con qué poder de fiscalización cuenta la autoridad sanitaria para poder hacer frente a toda esta flexibilización? Porque claro, tenemos mucha gente que probablemente, tenemos más del 70% de la población objetivo que tiene las 2 vacunas y ha pasado sus 14 días y por lo tanto podría comenzar a moverse. Pero ¿qué capacidad de fiscalización hay sobre aquellos que no la tienen en la calle? Ya sabemos que la subsecretaria Paula Daza ayer explicaba que se van a reforzar los testeos en la frontera a propósito de las variantes que puedan entrar, pero hay serias dudas respecto a cómo se pueda fiscalizar finalmente. Sí, y recordemos que el propio ministro Enrique París hizo, podríamos decir, una reflexión en torno al tema y dijo que era algo que se debía revisar por esta cifra de la gran cantidad de personas que había viajado al extranjero, que había solicitado este permiso y que se le había entregado finalmente, y además también en un trámite que se hace a través de comisaría virtual, y eso es lo que se ha reportado también en estos casos que han llegado con esta variante Delta. Pero además acá hay nuevamente un punto que se pone en torno a los timings, porque ayer se dan a conocer estas medidas que podríamos decir que se esperaban, sobre todo por el proceso de vacunación, pero hoy nuevamente estamos preocupados, ¿no?, con estas 10 variantes Delta confirmadas en Chile. Sí, bueno, y es cosa de mirar al extranjero, algunos países que ya tienen circulación de la variante Delta, cómo han ido sumando los casos de contagio de COVID-19 y por lo tanto de allí viene este temor de la flexibilización, de las mayores libertades que van a tener las personas vacunadas para poder moverse en Chile. Se permite incluso a partir de la fase 2 los viajes interregionales. De ahí entonces que las dudas persisten, hay temor de lo que pueda pasar las próximas semanas y incluso los expertos hablan ya de un posible rebrote. Vamos a ver lo que dijo el ministro vocero Jaime Belolio respecto a esta reformulación del paso a paso y las críticas que ha habido. Hay ciertas actividades que han estado muy restringidas y que han sido severamente dañadas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, las que tienen que ver con el deporte y los gimnasios. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con el turismo. Y para que ellas puedan significar hoy día una mayor reactivación y puedan generar los empleos que comúnmente hacen, necesitamos que todos nos cuidemos. Lo que se pregunta es que si es que acaso podría haber una sanción por incumplimiento de, por ejemplo, alguna de las medidas sanitarias, y eso le podría quitar el pase de movilidad. Eso es algo que obviamente se podría estudiar, pero no es parte de lo que hoy día esté en nuestras reglas. Lo último que decir, claro, si había un momento para poder redefinir aquellos permisos especiales para salir del país, era precisamente a propósito del nuevo plan paso a paso. Eso no ocurrió. Vamos a ver si en las próximas semanas las autoridades informan algún tipo de novedad al respecto. Perfecto, muchísimas gracias por el reporte, Iván, que estés muy bien. Bueno, y en este contexto es que también hemos estado desde muy temprano en los terminales de buses con una salida masiva que por lo menos se calcula que podría estar por sobre las 100.000 personas. Tenemos ya comunicación con Carola Garrido que nos va a contar cómo se está realizando también la fiscalización, entendiendo este alto flujo de pasajeros en los terminales, Carola. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Sí, una fiscalización que nunca se detiene, independiente de que ahora comiencen las vacaciones de invierno, que haya un fin de semana largo donde más gente llega aquí al terminal. Siempre desde que comenzó la pandemia hay control en los terminales de buses para verificar que la gente vaya con todos los documentos necesarios para poder salir. En todo caso, hoy día, claro, se nota muchísima más gente intentando viajar. Coincide con las vacaciones de invierno de los niños, como lo decíamos, así es que muchos están aprovechando esta posibilidad para salir de Santiago, sobre todo ahora que todas las comunas de la región metropolitana se encuentran en fase 2, por lo tanto el único requisito que debieran cumplir es ir a una comuna de destino en fase 2 o superior. Por lo general, yo les contaba durante la mañana que el viernes hay
harta gente acá en el terminal, pero son principalmente trabajadores que cumplen sus funciones de lunes a viernes en Santiago y que el fin de semana retornan a su residencia habitual. Sin embargo, ahora vemos que la imagen es distinta. Hay muchos niños que están en la fila, maletas más grandes de personas que dan cuenta que claramente tienen un viaje que va a ser más largo. Con respecto a las cifras, acá se anticipa que solamente este fin de semana podrían salir de los 4 terminales ubicados en la comuna de Estación Central aproximadamente unas 100.000 personas. Y ojo que hay que recordar que el fin de semana que viene es largo, el viernes es feriado y allí podría salir, según nos dijeron del Ministerio, más de 100.000 personas, más de lo que va a salir este fin de semana que ya comienza. Así es que bueno, es por eso que también se ha recomendado llegar con anticipación, por lo menos una hora, nos decían desde el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes, porque si bien va cambiando la fila, a veces está más corta, está más larga, pero lo cierto es que cuando está larga, usted perfectamente se puede demorar una hora en llegar adelante para luego presentar toda la documentación necesaria. Aquí hay control de carabineros, hay un control sanitario y todos ellos están apoyados además por personal militar. Los quiero invitar a escuchar parte de lo que conversamos con la gente, dónde iba, por qué motivo, por cuánto tiempo, lo vemos de inmediato. Voy hacia Pichidegua a ver al papá de las niñas. Pero igual no está fácil salir porque hay que tener las vacunas al día y todo. Con lo de la pandemia uno igual ha estado encerrado y pucha, hay algunos que han tenido algunos problemas. Igual salir un poquito a despejarse es bueno. El de semana descansar un poco y salir un poco, de aprovechar que estamos un poco libres para poder salir del encierro y cambiar de aire también. Voy a ver a mi papá, sí. No de vacaciones, pero voy a verlo. Hace más de 1 año y medio que no los veo. Entonces ahora voy a aprovechar de ir a verlo. Vengo a buscar a mi sobrino, que él salió de vacaciones, los papás siguen trabajando, entonces yo me lo llevo a... ¿Dónde? A Linares. Me encontré con la sorpresa que la fila esta vez más corta. Claro, la hora en la que ella vino había menos gente. Ahora en este rato se ha alargado un poquito la fila con personas que, como decíamos, están aprovechando para poder salir. Algunos solamente por el fin de semana, otros que se quedan muchos más días en ese lugar de destino que han escogido en esta oportunidad. Fíjense que, hemos conversado con varias de las personas y la mayoría tiene clara la documentación que tiene que llevar. Si alguien no lo sabe, tienen que presentar su pase de movilidad, que es el que da cuenta de la vacunación completa, y además tienen que llenar el formulario de salud que se encuentra en www.c19.cl. Esos son los únicos 2 documentos que se están pidiendo hoy porque, insistimos, la región metropolitana está en fase 2 y mientras ellos viajen a una comuna en fase 2 o superior no van a tener problemas para salir. Conversamos también con la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes. Ella hacía algunas sugerencias también para lo que debe ocurrir ya cuando las personas estén arriba del bus. Por ejemplo, no ingerir alimentos, no conversar con personas que no sean de su grupo familiar y tomar todas las precauciones necesarias, como no sacarse en ningún momento la mascarilla. Escuchemos parte de las declaraciones que ella nos entregó. Ya a la fecha hay más de 20.000 controles a este tipo de vehículos y cerca de 15 buses han sido retirados de circulación por faltas graves a las condiciones de seguridad. Queremos recordar además que hoy todas las personas que tienen sus 2 vacunas y cuentan con el pase de movilidad pueden viajar a partir de la fase 2 y dirigirse a comunas en fase 2 o superior. Tenemos el número de salidas que es el doble del primer fin de semana de julio y se espera que cerca de 100.000 personas salgan desde los terminales de la región metropolitana este fin de semana. Ojalá lleguen con 1 hora de anticipación al terminal. Claro, eso, como decíamos, para evitar cualquier contratiempo, si alguien no viene con la información necesaria para que pueda sacar los documentos que le faltan y así no perder su viaje, porque los boletos son con hora y para no tener ese problema es que se hace esta recomendación del tiempo. Acá en realidad todo ha estado bastante ordenado durante la mañana. Hay personal que también está con la misión de entregar información a todas aquellas personas que no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer para poder salir, pero hasta el momento no hemos visto, por ejemplo, a alguien que tenga que devolverse porque no cuente con la documentación necesaria o bien que vaya a una comuna que no puede recibir visitas. De todas formas, y como hay tanta gente,
Se está reforzando el control, también la vigilancia, y lo mismo va a ocurrir también en carreteras. No hay cordón sanitario este fin de semana, importante decirlo también, era lo que nos señalaba Carabineros y también Paula Flores, a quien escuchábamos recién. Lo que no se sabe todavía es si habrá cordón el próximo fin de semana, que es largo. Escuchemos parte de lo que nos dijo el alcalde de la comuna de Estación Central sobre esas medidas que se están tomando acá. Durante este fin de semana esperamos que cerca de 105.000 personas van a estar viajando a distintos destinos a lo largo del país. Es por eso que vamos a tener muchas fiscalizaciones, principalmente evitando la aglomeración de personas por el comercio ambulante. Vamos a estar fiscalizando la presencia de buses piratas que puedan estar también, que creemos que pueden ser también muchas fuentes de contagio. También invitamos a la población a que llegue antes, entendiendo que traiga también toda su documentación, el pasaporte sanitario, que traiga su pase de movilidad también, de manera que tenga en consideración que va a tener que llegar un poco antes. Vamos a tratar de conversar también con algunas de las personas que hasta ahora están en la fila. Yo decía, algunos con maletas bien grandes porque seguramente se van por más días fuera de Santiago. Hola, ¿cómo estás? Te molesto. Cuéntame, ¿dónde viajas? Rancagua. ¿Por qué motivo? ¿Para descansar? ¿Por el fin de semana? Trabajo, vengo del trabajo. Ya, tú vuelves a tu residencia habitual entonces. Sí. Que te vaya bien, muchas gracias. Es lo que decíamos que pasa habitualmente el día viernes con personas que trabajan aquí en Santiago. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más para que nos cuenten dónde van. Hola, ¿cómo están? Los molesto, buenas tardes. Señor, usted también estaba trabajando acá, por lo que me imagino, ¿cierto? Sí. ¿Dónde viaja? A Laja, a esta región. ¿Viaja todos los viernes? Cada 11 días. ¿Cómo ve el movimiento del terminal hoy día? Mucho más gente, me imagino, que cuando usted viaja habitualmente. Harta gente. ¿Y cómo se comportan arriba del bus? Porque uno ve aquí, solamente no ve después. No, va bien. ¿Todos con su mascarilla? Sí, todo bien. Que le vaya muy bien. Con esta imagen entonces de la fila que sigue siendo larga a esta hora, probablemente mañana, el domingo también, veamos una imagen similar, porque claro, si los niños tienen vacaciones de invierno, que son 2 semanas, y los adultos también tienen la suerte de tenerlas, no tienen el apuro de salir hoy inmediatamente, ¿cierto? Así que seguramente esto lo vamos a seguir viendo durante el fin de semana con quienes tienen la posibilidad de poder salir. Algunos nos decían para tomar un poco de aire, cambiar el ambiente luego de tanto encierro, sobre todo los niños que han estado, algunos de ellos, todos estos meses con la modalidad virtual de las clases. Sí, sobre todo estos niños capitalinos que necesitan conectarse con la naturaleza, ver el mar, pero es importante señalar que hay que ir con harto tiempo por los protocolos, por la fiscalización y sobre todo volver a recordar que el C19, más allá del pase de movilidad, se les va a exigir porque mucha gente se confunde al tener el pase de movilidad y cree que esto ya no es un requisito. Gracias por el reporte, que estés muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema porque les vamos a contar de la búsqueda de un conductor de una moto que se dio a la fuga, esto tras protagonizar un mortal atropello en Santiago. Carabineros se encuentra en la búsqueda del responsable. Vamos a conocer más detalles, tenemos ya el contacto con Efraín Leiva que tiene más información de este hecho. Efraín. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. Sí, un fatal accidente de tránsito ocurrido cerca de las 11:30 de la noche de este jueves en la comuna de Santiago Centro. Estamos hablando de la intersección de calles Independencia y Balmaceda, cuando un motorista atropella a un peatón de 59 años, quien lamentablemente, producto de las lesiones, perdió la vida en el mismo lugar. Sin embargo, lo más complicado para la policía de esta situación es que finalmente el conductor de esta moto se dio a la fuga tras protagonizar este fatal accidente de tránsito y se encuentra intensamente buscado en estos momentos por la policía uniformada. Todo esto lo decíamos cerca de las 11:30 de la noche y según indagaciones preliminares por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, esto habría ocurrido en primera instancia en un cruce con un semáforo. Este peatón habría cruzado con el semáforo en verde y el motorista habría no respetado la luz roja. Eso es al menos información preliminar de las indagaciones que se han realizado. Se han empadronado algunos testigos, también se han levantado imágenes de cámaras de seguridad para establecer a ciencia cierta la dinámica de estos hechos. Sin embargo, de manera preliminar y por las mediciones realizadas por la policía uniformada y todo esto también por cómo quedó el sitio del suceso, darían cuenta de que efectivamente este peatón habría transitado
habría estado cruzando la calle en un semáforo en verde. Posteriormente, lo decíamos, el motorista se dio a la fuga. Hay algunas imágenes que ha recopilado Carabineros para poder dar con alguna pista de este vehículo y posteriormente también con la identidad y paradero del conductor de esta motocicleta, quien, lo decíamos, protagonizó este grave accidente de tránsito donde termina perdiendo la vida un hombre de 59 años. Hay declaraciones por parte de Carabineros respecto a este grave hecho, lo decíamos, ocurrido en la comuna de Santiago Centro. Las escuchamos a continuación. Por materia que se investiga, una persona iba cruzando en esta intersección, en donde fue atropellado por una motocicleta, la cual posteriormente se dio a la fuga del lugar. Esta sería una persona adulta de 59 años. Estamos en materia de investigación en cuanto a lo que es el domicilio de esta persona. Bueno, según las instrucciones del Ministerio Público, personal de la ciudad concurre aquí al lugar para trabajar el sitio del suceso. Claro, lo indicábamos, el motorista que protagoniza este grave y fatal accidente de tránsito termina dándose a la fuga de este lugar. Se han recopilado algunas imágenes, también hay empadronamiento con algunos testigos. Por la hora también ha sido bastante complicado este hecho, lo decíamos, cerca de las 11:30 de la noche frente a la estación Mapocho. Sin embargo, hay algunas pistas en las indagatorias preliminares por parte de Carabineros que podrían dar con este vehículo y posteriormente, lo decíamos, también con la identidad y paradero del responsable de este fatal accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Santiago Centro. En otra información, pero siempre en el ámbito policial, 2 carabineros que se encontraban de franco de la dotación del servicio de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros se encuentran con un asalto a un taxista en plena vía pública. Estamos hablando de calles Presidente Aníbal Pinto con Victoriano en la comuna de Independencia. En ese contexto, estos 2 funcionarios de Carabineros, que lo decíamos, se encontraban de franco, se percatan de esta situación, se dan cuenta también que este taxista víctima del asalto queda atendido en plena vía pública porque los delincuentes logran arrebatarle el vehículo, inmediatamente asisten a socorrerlo. También le preguntan la dinámica de estos hechos. Él indica que fue asaltado por 5 personas que le arrebataron el vehículo. Se trata de la persona que escapa precisamente en el taxi y otras 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres que habrían huido a pie por calle Escanilla, precisamente en esta comuna, en la comuna de Independencia. Es así que estos 2 funcionarios de Carabineros inmediatamente comienzan una persecución a pie de estas personas, logrando finalmente la detención de estos 4 individuos, 2 hombres y 2 mujeres, lo decíamos. Los últimos 2 detenidos, los 4 detenidos, digo, son una mujer de 21 años, otra de 20 y los varones de 24 y 23 años que cuentan con detenciones anteriores. Hay declaraciones de la víctima de este asalto, lo indicábamos, de este taxista que fue víctima de este violento asalto por parte de 5 sujetos. Las escuchamos también a continuación. Se me acercaron 5 personas para pedirme que le hiciera una carrera. Obviamente, como yo ya iba a buscar pasajeros, les dije que no, y uno de ellos me quebró el vidrio lateral de un tirón y abrieron la puerta, me bajaron a tirones del vehículo. Claro, lo que destaca en este caso la policía uniformada es la participación de estos 2 funcionarios que se encontraban en calidad de franco, que se percatan de este violento asalto a un taxista y que inmediatamente también van a socorrerlo y posteriormente, con la declaración que les entrega indicando la dinámica de los hechos, logran la detención de estas 4 personas. En cuanto al vehículo que había sido sustraído, finalmente también fue encontrado abandonado en las inmediaciones de este sector. Hay declaraciones también por parte de la policía uniformada respecto al actuar de estos 2 funcionarios. Las escuchamos a continuación. Se logró la recuperación de un vehículo recientemente sustraído, como de igual manera la detención de 4 sujetos quienes habían cometido este hecho criminal recientemente en la comuna de Independencia. Los hechos se protagonizaron en esta comuna alrededor de las 23 horas, momentos en los cuales un conductor de un vehículo taxi básico, quien se encontraba en las inmediaciones de Avenida Independencia, fue abordado de manera sorpresiva por 5 sujetos quienes procedieron a intimidarlo, descenderlo del vehículo, sustraer su especie y de igual manera el vehículo en el cual se transportaba.
Claro, 4 personas, lo decíamos, que fueron puestas a disposición de la justicia y que ya contaban con detenciones anteriores. Finalmente son detenidas por parte de Carabineros. Afortunadamente la víctima de este taxista se encuentra en buen estado de salud, pero además lo indicamos, la policía uniformada continúa con la búsqueda del motorista que protagonizó este fatal accidente en calle Balmaceda con Independencia, y piden que si alguien tiene información sobre esta persona la entreguen también, por supuesto, a la policía uniformada. Viviana. Claro, y en el caso del transporte sabemos que se está siempre en riesgo de los asaltos, pero además no deja de ser llamativo y preocupante el hecho de la excesiva violencia que se ha visto en estos hechos. Muchísimas gracias, Efraín. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ayer, durante los anuncios del plan paso a paso de estas modificaciones, se estableció que los colegios y además también los jardines infantiles pueden abrir durante la cuarentena. Tienen que pedir, eso sí, un permiso al Ministerio de Salud, es de forma voluntaria, eso sí, pero vamos a recoger un poco la controversia porque sabemos que el Colegio de Profesores se opone a esta medida. Tenemos ya el contacto y vemos a Marianela para que nos cuente y profundicemos en este debate. Mane. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Claro, ya es un hecho. Ayer el Ministerio de Educación lo anunció. Los colegios van a ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Fue lo que dijo hoy día el ministro de Educación con respecto a la presencialidad en estos cambios que se hacen en el plan paso a paso, donde sabemos los establecimientos educacionales van a poder abrir sus puertas a la presencialidad a los alumnos estando incluso en cuarentena. Esto va a ser de manera voluntaria, por supuesto, por parte de los establecimientos educacionales. Esto quiere decir que si la comuna está en cuarentena va a depender de la voluntad del colegio si es que efectivamente le dan la opción de presencialidad o no a los estudiantes. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en la etapa 2, en la etapa de transición en adelante? Allí el ministerio ha sido enfático en decir que los sostenedores tienen la obligación de darle la posibilidad de presencialidad a sus alumnos y por supuesto la opción de ir o no a clases presenciales por parte de los apoderados y los alumnos. Esto sí sigue siendo de manera voluntaria en cada una de las fases del plan paso a paso. Para que ustedes se hagan una idea, en este primer semestre 2021 fueron un 63% de los establecimientos educacionales que efectivamente le dieron la opción a sus alumnos y alumnas de realizar clases presenciales. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo precisamente el ministro de Educación con respecto a esto que ha generado bastante controversia, bastante debate de tener las escuelas abiertas incluso estando en cuarentena. Si se trata de un establecimiento que, como lo hemos mostrado en esta presentación, tuvo clases presenciales en algún momento y luego tuvo que cerrar por la cuarentena, está habilitado ese establecimiento para, a partir de la vuelta de vacaciones de invierno, seguir adelante con sus clases presenciales. Si nunca ha tenido actividades presenciales durante este año y quiere operar de forma presencial en cuarentena, lo que debe hacer es pedir una autorización al Ministerio de Educación, la que se otorgará solo si se verifica que cumplan con todas las exigencias de los protocolos sanitarios que permiten dar la tranquilidad a esas comunidades. La apertura de los establecimientos en cuarentena es voluntaria para los establecimientos y por supuesto pasa por un trabajo adecuado con esas comunidades. Bueno, el énfasis que se pone en torno a que estén las condiciones mínimas es bien sustancial en la discusión del tema, porque si bien la evidencia muestra que la presencialidad es algo fundamental, que sociabilizar más allá de los procesos educativos es algo importante para los niños, lo que plantea el Colegio de Profesores y algunos municipios es que no todos los establecimientos tendrían precisamente los espacios necesarios, las condiciones para poder recibir a los alumnos. Entonces, acá nuevamente hay también un tema de la diferencia que se produce entre los colegios particulares, que sabemos obviamente al ser pagados tienen mejor infraestructura, versus lo que ocurre en muchos de los otros colegios en nuestro país. Entonces, ese es uno de los aspectos que está precisamente en discusión, Marianela. Exacto, y esto, ¿por qué también sigue en discusión la presencialidad, Vivi? Porque incluso hay imágenes que han circulado, porque sabemos que la ventilación va a ser fundamental en este nuevo plan paso a paso para poder ir avanzando en las fases y con respecto a esto se ha mencionado y se ha de hecho puesto como una posibilidad que al estar en clases presenciales los alumnos, por ejemplo, van a tener que estar con las ventanas abiertas en pleno invierno y esto es algo que no se ve con buenos ojos al no tener la infraestructura
infraestructura y las condiciones necesarias para aplicar los protocolos correspondientes. Por eso se genera este debate. Ahora bien, hay algo que hoy día mencionó el Ministerio de Educación en su presentación con respecto a los recursos con los cuales el Mineduc cuenta para los diferentes establecimientos educacionales para gastar en ítem de pandemia. Según las cifras que ellos entregaron hoy día, durante este primer semestre del 2021 se han gastado 60.000 millones de pesos en temas relacionados con COVID en este 2020 con la flexibilización de la SEP. Y otro dato importante es que quedaron 57.000 millones de pesos sin ejecutar en el sector municipal. Eso quiere decir que este dinero está ahí, no ha sido tocado por el sector municipal para poder gastarlo en temas COVID, lo cual también sería interesante de analizar. Eso con respecto al debate que aquí se ha generado. Ahora sabemos que todas estas medidas van a comenzar a regir a partir del próximo 15 de julio, por lo tanto, para observar cómo se va a dar efectivamente esta presencialidad, va a haber que esperar un par de semanas más, porque recordemos que en muchos establecimientos educacionales hoy día se inician las vacaciones de invierno y por supuesto tanto los alumnos, las alumnas como los y las docentes van a tener las semanas correspondientes de descanso, y después de esto entonces ver efectivamente si es que se va a poder llevar a cabo o no la presencialidad estando en cuarentena y también en fase 2. Pudimos conversar también con el subsecretario de Educación durante esta jornada, quienes además hacían un resumen de lo que fue este primer semestre de clases 2021, donde, como les mencionaba, el 63% de los establecimientos educacionales a nivel país entregaron la posibilidad de presencialidad a los alumnos y alumnas, y hubo regiones con porcentajes mucho más altos, por supuesto, como por ejemplo Aysén, que tuvo un 99% de sus establecimientos en algún momento de este primer semestre con la opción de poder ir de manera presencial a clases. Escuchemos qué era lo que decía el subsecretario. Tenemos que acoger cada realidad según su contexto. Y evidentemente hoy día hay regiones que pueden avanzar fuertemente en entregar cada día mayores condiciones para poder continuar el proceso educativo en forma presencial. Están permitidas las posibilidades de jornada flexible que han permitido que ellos se puedan adecuar a su realidad, a su infraestructura y a sus condiciones físicas para permitir, por un lado, la continuidad del proceso educativo en forma presencial, pero al mismo tiempo cuidar la salud de todos, siguiendo los protocolos que ha entregado el Ministerio de Educación, desarrollados junto con el Ministerio de Salud, con el cual hemos tenido una constante colaboración para poder permitir que esta posibilidad presencial esté acompañada de un cuidado restricto de la salud de toda la comunidad educativa. Y ahora, Vivi, volviendo a lo que se refiere a los recursos que se ha empleado por parte del Ministerio de Educación para poder abordar la presencialidad, que sabemos es el debate si se cuenta con los recursos, con la infraestructura, por ejemplo, en los datos que entregaron hoy día en cuanto a los fondos para infraestructura escolar pública, el Ministerio de Educación menciona que se dispusieron 186.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de los colegios, lo cual significa un 62% más de presupuesto que en el año 2020, y que a través del programa Yo Confío en mi Escuela se adjudicaron 13.000 millones de pesos para mejorar las instalaciones en los colegios para cumplir con los protocolos COVID. Entonces aquí también hay que hacer el análisis también de cuáles han sido los establecimientos que han postulado estos proyectos, que han utilizado o no el dinero para poder emplearlo en la infraestructura necesaria para la presencialidad. Ahora sabemos que el Colegio de Profesores ha sido constantemente de la opinión que no es el momento, estando en pandemia, para ir a clases presenciales, porque ellos sostienen que esto puede arriesgar la salud tanto de los docentes como de los mismos alumnos y alumnas. Escuchemos qué fue lo que dijo precisamente el presidente del Colegio de Profesores con respecto a lo que podría suceder ante una presencialidad en las escuelas, incluso estando en cuarentena. Escuchemos. Nos parece gravísimo. Hemos denunciado en muchas partes de Chile que ni siquiera ha llegado alcohol gel a los establecimientos, es decir, no hay absolutamente nada. Y el Chile real da cuenta de ello. Lo que estamos pidiendo también es que se cumpla lo que se acordó con el presidente de la República el 23 de febrero pasado y que se comprometió el propio presidente de la República, yo participé en esa reunión, a que se iban a conformar mesas de trabajo en todo Chile sin esos elementos claves. Por supuesto que nosotros creemos que no hay ninguna condición. Si estuvieran las condiciones como el ministro dice, ¿por qué se niega a conformar estas mesas de trabajo y por qué se niega a revisar los protocolos colegio por colegio como lo hemos pedido?
Ahora también Vivi podría entrar en el debate, por ejemplo, ya conociendo cuál fue el dinero que se dispuso, los recursos que se dispusieron para, por ejemplo, mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales. Podría entrar aquí el debate si este monto es suficiente o no y además si es que los establecimientos educacionales están a tiempo para poder realizar estas modificaciones de infraestructura o invertir en todo lo que sea necesario para asegurar los protocolos COVID y que los alumnos y alumnas puedan volver a clases presenciales, y también saber qué es lo que ha pasado con aquellos establecimientos que no han utilizado este dinero, cuáles son esos motivos. Sería muy interesante también de saberlo, porque pueden generarse, por supuesto, algunas dificultades. Escuchemos, por ejemplo, qué era lo que decía la alcaldesa de la comuna de Santiago, quien mencionaba que efectivamente ya tiene conciencia de lo importante que es la presencialidad para la sociabilización de los niños y niñas, pero que ella en los recorridos que ha hecho por las diferentes escuelas de su comuna se ha dado cuenta que efectivamente existen falencias de infraestructura, y decía que incluso en uno de los establecimientos educacionales no tenían techo. Escuchemos qué fue lo que dijo la alcaldesa. La primera prioridad es poder generar las condiciones para que cuando se tome la decisión junto a las comunidades de una vuelta presencial tengamos las condiciones de infraestructura y de resguardo sanitario para aquello. Hoy día lamentablemente hemos encontrado que esto no es así. No ha habido una preparación de la comuna de Santiago anterior a nuestra asunción, y es por eso que hemos estado en estos días recorriendo y evaluando cada uno de los establecimientos para poder generar las mejoras. En el caso de Santiago, cualquier decisión que tomemos va a ser primero dialogada con las comunidades educativas, porque nos parece que es fundamental poder generar un encuentro y acuerdo para avanzar en aquello. Marianela, hay un punto que se somete al debate, que es lo que también nosotros estamos conversando, que son las capacidades, la infraestructura, la logística, lo que significa, sabiendo que también la experiencia en muchos colegios ha sido un sistema híbrido, clases presenciales pero también virtuales. Pero acá lo que llama también la atención en torno a esta discusión es que por lo menos la evidencia, y hasta el mismo Colegio Médico dijo de que debía ser una prioridad, antes que abrir un mall o cualquier otra cosa, precisamente el retorno a las clases. Entonces ya tal vez ahora se puede entender como un cierto avance, que más bien estemos discutiendo en prepararnos, en que estén las condiciones óptimas, más allá de la disposición o no, entender lo fundamental que es el retorno a los colegios. Exactamente, por eso desde el Ministerio de Educación hoy día han dicho que los colegios van a ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Pero claro, hay que ver todos estos detalles para que este retorno a clases presenciales se desarrolle de manera segura, que tanto los docentes como los alumnos y alumnas tengan la seguridad de que todo esto se va a desarrollar bajo protocolos que les aseguren un buen estado de salud y también buenas condiciones dentro del aula, porque estamos en invierno, entonces sí, la ventilación va a depender de tener, por ejemplo, todas las ventanas abiertas. Sabemos que esto no es grato tanto para quienes están asistiendo a clases como para quienes las están dando. Sí, solamente para complementar lo que tú dices, es importante recalcar que aquí esto es voluntario. Si hay familias que no tienen, o más bien tienen temores, o hay una situación especial de salud, no hay ninguna obligación, y eso es fundamental. Y además también esto se amplía a los jardines infantiles, que es otro aspecto importante a analizar, porque recordemos que uno de los gremios, un sector muy golpeado, que hace rato venía pidiendo también la posibilidad de abrir sus puertas. Así que vamos a seguir bien pendientes en torno a toda esta discusión de la posibilidad de regresar a las clases, incluso en cuarentena. Gracias, Mane. Bueno, vamos a ir a otro tema que tiene que ver con lo ocurrido ayer en la Convención Constituyente, donde se analizó lo ocurrido con los presos de la revuelta y con esta votación a favor de un pronunciamiento político con una mayoría bastante alta, podríamos decir 105 votos a favor. Pero hay también acá una discusión, Ivo, que se ha dado en torno al argumento utilizado, a lo que se puede significar desde el punto de vista jurídico, a marcar un punto también hacia lo que tiene que hacer el Poder Legislativo en esta materia. Así que comencemos a analizar lo ocurrido ayer en la Convención Constituyente, que lo está sesionando en el día de hoy. Entiendo que regresan el martes, ¿no? ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Así es, el martes, 9:30 de la mañana, vuelven a sesionar los 155 convencionales constituyentes. Todo esto después de lo que tú decías, fue la votación del día de ayer de uno de los puntos que se consideró que marcó la agenda de la primera semana de los convencionales, pese a los problemas técnicos que hubo los días lunes y martes. Desde el mismo domingo, cuando fue la investidura oficial de ellos acá en el ex Congreso, la mesa directiva de Elisa Loncón con Jaime Baza plantearon que uno de los temas fundamentales
fundamentales y los primeros que iban a tratar en sus tablas era un pronunciamiento de la mesa acerca de la situación de los presos del estallido y también de los presos mapuches. Eso se fue dilatando durante la semana, por supuesto, debido a todos los problemas técnicos, y el día de ayer, durante todo el día, fue casi exclusivamente el único tema que se tocó. Por la mañana, una etapa de deliberación que duró cerca de 2 horas, donde varios constituyentes pudieron hacer sus puntos sobre este tema en específico y la forma que debería ser esta declaración. Después, al mediodía, hubo un receso donde la mesa pidió que se le hicieran llegar propuestas para hacer esta declaración. La única condición que tenían estas propuestas era que al menos estuvieran patrocinadas por 30 convencionales cada una. Llegaron 2 finalmente durante la tarde, se expusieron en la sesión plenaria del día de ayer por la tarde, y así fue como se votó. No fue fácil la votación porque no se alcanzó la mayoría absoluta en la primera votación. Es por eso que se hizo una segunda votación donde finalmente la declaración que se impuso y que quedó como la oficial por parte de la convención fue la propuesta por el bloque Apruebo Dignidad, del colectivo socialista también, y algunos independientes que podríamos decir entre comillas vencieron a la otra opción que había de declaración, que era la propuesta por la lista del pueblo y también algunos convencionales de pueblos originarios. Técnicamente, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué son los puntos más importantes, más llamativos y que por supuesto han generado polémica acerca de esta declaración de los convencionales? Tiene que ver con esta exigencia, esta demanda que se le hace al Congreso para que le dé mayor celeridad, la mayor posible, al proyecto que está en estos momentos en el Congreso de ley de indulto. Además, eso hacerlo extensivo a todos los presos mapuches desde el año 2001 y la desmilitarización de todo el territorio del Gualmapu. Son algunos de los puntos de esta declaración que por supuesto no cayeron muy bien en algunos sectores, sobre todo en el gobierno, en los mismos convencionales que estaban en contra de esta declaración y también en algunos de los poderes del Estado. Los invito a escuchar parte de lo que fue esta declaración que salió el día de ayer en palabras de la convencional constituyente Cristina Dorador del Movimiento Independientes del Norte y la respuesta que hubo hoy por parte del gobierno en palabras del ministro secretario general de Gobierno Jaime Belolio. La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que claramente contravienen el espíritu que guía su trabajo. Asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política. Nosotros como gobierno hemos tenido siempre una línea muy clara. En Chile no existen presos políticos. En Chile, que es una democracia, las personas que están presas lo están por acciones graves. Y es la Fiscalía la que investiga y son los tribunales los que finalmente sancionan. Además, la declaración que se hace el día de ayer es una que tiene errores factuales gravísimos. Entre otros, por ejemplo, que no existen presos políticos en nuestro país, y así ha sido además ratificado no solamente por la Corte, no solamente por otros organismos extranjeros. Cosa distinta. Son hechos de abusos y eventuales violaciones de derechos humanos que tienen que ser investigadas. A ver, acá hay varios puntos que hacer acerca de esta declaración, acerca de las distintas posturas. Tal primer punto que genera mayor división es el tema de si es que existen efectivamente presos políticos en nuestro país o no existen presos políticos en nuestro país. Ese es el principal punto político, podríamos decir, esa arista. Por otro lado, también está que se le hace este llamado al Congreso a darle mayor celeridad al proyecto de ley de indulto que está en estos momentos siendo tramitado en la Comisión de Constitución del Senado. Pero ojo que la declaración de los constituyentes va incluso más allá de lo propuesto por el mismo proyecto de ley de indulto que está en estos momentos en el Congreso, porque esto se hace extensivo, como te dije, a todos los presos mapuches desde el año 2001, también a los del estallido social, y lo que se está viendo precisamente en el Congreso tiene que ver con el tema de las prisiones preventivas, con lo extensiva que han sido algunas de las prisiones preventivas de algunas de las personas que han sido detenidas en el marco de lo que se llama el denominado estallido social, y eso es lo que se está tocando ahí. La declaración de ayer
ayer de los convencionales va incluso más allá de solamente esta petición y expone otros puntos que a ellos les gustaría se pudiese resolver. Y esos puntos, por supuesto, está la otra polémica de saber las atribuciones que tienen los convencionales, qué tantas atribuciones pueden tener y de qué forma pueden influir en materias de otros poderes del Estado. Y esa ha sido también la discusión que ha habido durante esta semana, pero para los convencionales era imperativo poder tocar este punto y ser una de las primeras cosas que tuviesen como una declaración conjunta como los 155 convencionales. Durante la jornada de hoy acá al ex Congreso, si bien no sesionaron, sí hubo una actividad y fue que llegó la mesa directiva de la Cámara de Diputados a reunirse con la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, para tocar temas administrativos, técnicos y ver de qué forma la Cámara puede apoyar con tecnología, con personales profesionales, con técnicos también, y ir limpiando también los temas de las votaciones, por ejemplo, ir ayudándolos en el día a día, en cómo reunirse, y es por eso que durante hoy día se produjo esa reunión y a la salida, por supuesto, pudimos consultarles también al vicepresidente Francisco Undurraga y al segundo vicepresidente Rodrigo González de la Cámara de Diputados sobre también su posición acerca de la declaración de ayer sobre los presos políticos en nuestro país. Terminar con las que ya están pedidas. Estoy completamente de acuerdo en que legislemos sobre eso y que si hay alguna situación pendiente, el que se produzca el indulto o aquellas situaciones que legalmente, digamos, de acuerdo a las instancias democráticas, podamos acordar. Hay mezclados también algunas situaciones de delitos comunes que sin duda tienen que ser separados y distinguidos respecto de aquellos que han tenido sanciones por razones de manifestación pública. Pero no cabe duda que ahí hay una situación política y un exceso en los tiempos y la diligencia con que el Poder Judicial debió haber tratado esos casos. Yo creo que en este país no hay presos políticos. Yo creo que aquí la Convención Constituyente tiene que dedicarse a hoy día ordenar su reglamentación para ver cómo se van a relacionar internamente y posteriormente abocarse a lo más importante, que por lo que todos votamos, que es para que nos propongan una nueva Constitución, ¿no? La gente que hoy día está siendo procesada, no podemos como poder legislativo, al menos es lo que yo señalo y pienso, intrometernos en otro poder del Estado. Vayan al frente, está la Corte Suprema. En la Corte Suprema está dando las garantías porque este es un país democrático, donde efectivamente los poderes del Estado funcionan. Entonces, el día martes 9 de la mañana están llamados nuevamente a sesionar para revisar el tema del protocolo COVID, el establecimiento de las distintas comisiones, presupuesto, administración, ética también acá, pero ya hecho el punto de que les importaba mucho a muchos convencionales, que era el acerca de la situación de los presos en nuestro país. Y hay algunos que hablan que lo correcto es hablar de amnistía, porque el indulto se analiza caso a caso en referencia a los presos de la revuelta. Y solamente además quiero agregarte que en el séptimo párrafo de lo planteado ayer por la Convención Constitucional, dicen que sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse en torno al tema. O sea, hay ahí también un punto que hacen precisamente este cuestionamiento de por qué estarían haciendo algún tipo de atribución que no le corresponde a lo que tienen ellos como finalidad, ¿no? Que es escribir esta nueva Carta Magna. Pero es un tema que por lo menos ayer ya planteó una posición. Vamos a ver qué ocurre dentro de esta semana en la discusión y el trabajo de los convencionales. Muchísimas gracias, Ivo, que estés muy bien. Vamos a una noticia de último momento, a una avioneta que habría caído en la isla Mocha, cayó en el aeródromo de Tirúa. Para ser bien preciso, venía desde Isla Mocha y cae en este aeródromo en Tirúa, en la región del Biobío. A bordo venían 4 personas, según la información que se ha entregado hasta el momento. Se descarta que alguno de los ocupantes de esta aeronave haya perdido la vida. Se habla, sí, de algunas personas que están en una situación de mayor complejidad en torno a las lesiones, una adulta mayor que estaría grave, y en el caso de los otros ocupantes serían más bien heridas menores. Esta aeronave, como les decía yo, venía desde Isla Mocha, no alcanza a aterrizar y es ahí donde se precipita y cae a un costado de una pista desde en Tirúa, y todas las personas que ocupaban esta aeronave han sido trasladados a un CEFAM de Tirúa, que es lo que estamos revisando en la imagen. El
alcalde de Lebu, Cristian Peña, señaló que este accidente ocurrió al llegar a Tirúa y que no hay víctimas fatales según la información dada a conocer. Ellos están siendo atendidos en el CEFAM, entendiendo que hay heridas leves en algunos casos, pero sí dentro de los reportes se hablaba de una persona que habría estado con una situación de mayor gravedad. Es una información que además también fue confirmada por la propia ministra de Transporte, que efectivamente ella constató de la caída de esta aeronave. No hay tampoco antecedentes respecto a las razones de qué es lo que habría ocurrido y sobre todo se está pendiente entonces de las licitaciones o de las investigaciones que se puedan hacer para ver efectivamente qué puede haber ocurrido en este accidente y sobre todo pendientes del estado de salud, de las condiciones que quedaron, porque las imágenes son bien claras del impacto y ahí se puede claramente ejemplificar la forma en que esta nave queda luego de capotar, luego de caer en Tirúa. Así que vamos a estar también pendientes de esta información. Bueno, un gremio totalmente golpeado en el contexto de la pandemia es el gastronómico, los restaurantes. Hace rato que ellos han insistido que en estas decisiones de decretar cuarentena, después volver al paso 2, hay pocas posibilidades de hacer proyecciones. Y hoy se están preparando porque hay varias modificaciones. Por ejemplo, Javier, que tú nos vas a contar, una de ellas que pueden abrir en los sectores adentro, no todos en el espacio abierto, sobre todo a las personas que cuentan con su vacuna. Así que esto es una petición que ellos venían hace mucho rato haciendo. Tú nos vas a contar cuál es el balance y el recibimiento también a las medidas anunciadas ayer. Sí, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Les voy a contar de todo eso y también les voy a ayudar a refrescar un poco la memoria, porque la verdad es que uno perdió un poco la costumbre de estar adentro de un local como estamos nosotros ahora en la comuna de Providencia. Para que ustedes se hagan una idea, Vivi, tú también te la hagas, así es como solíamos antes salir a locales, a restaurantes, a bares de todo nuestro país. Esta es la distancia que vamos a tener cuando podamos asistir a partir del próximo jueves 15 de julio a un local como este, como el Siam Thai Resto Bar, ubicado aquí en Avenida Italia, en la comuna de Providencia. Hace ya bastante tiempo que la comuna de Providencia logró estar en algún momento en fase 3 y se podía atender acá adentro de los locales, a un costado de la barra. Las personas podían ver cómo se preparaban sus tragos que luego disfrutaban y tomaban, pero eso fue ya hace mucho y luego fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Entonces el interior de los locales estaba absolutamente cerrado, solamente se podía atender en terrazas, en las veredas que habilitaron algunas municipalidades y en las terrazas interiores. Así se va a poder atender a partir del próximo jueves. Esto luego de los cambios al plan paso a paso que incluyeron, entre otras cosas, fortalecimientos al pase de movilidad, al esquema completo de vacunación, a las personas que se han inoculado. Esto a través del pase de movilidad principalmente van a poder acceder a los sectores interiores de los restaurantes y de los bares, como el que estamos viendo y hemos visto durante este despacho. Van a poder asistir entonces a las mesas, sentarse cómodamente en interior. Es muy bienvenida esta noticia por el gremio, principalmente porque además ocurre justo en medio del invierno, las temperaturas más frías del año. Escuchemos a continuación a locatarios cómo tomaron esta noticia y cómo se están preparando. Algunos con palos, con winchas, están tratando de medir los 2 metros de distancia que van a tener que necesitar en su interior. Escuchemos. Me parece bien, porque así pues tenemos más margen para que entre más gente y que puedan ver los productos también. Bueno, nosotros igual siempre vamos a mantener pues el tema del alcohol gel, pues intentar también que cuando entren las clientas que estén pues, con un margen de separación y bueno, y hacer pues todo lo que esté en nuestras manos, pero me parece bien. Es súper importante también ir aclarando algunas dudas. Por ejemplo, nos decía hace muy pocos minutos la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que los locales van a tener una especie de logo en sus interiores, en sus puertas también, donde se va a advertir que para ingresar hacia el interior, hacia los salones cerrados de los locales, se tiene que contar con el pase de movilidad y hay que mostrarlo. Las personas que van a estar a cargo de los locales van a tener la facultad de poder pedirlo y restringir el acceso si es que una persona no lo tiene. Así que las personas que no tengan el pase de movilidad van a tener que quedarse como están hasta ahora. Sentarse en las terrazas va a ser más incómodo seguramente también por la temperatura. Se habla, por ejemplo, además de los restaurantes
restaurantes y los bares, que los locales, por ejemplo, comerciales van a tener también algunas modificaciones. Se habla de una persona por cada 10 metros cuadrados al interior de cada local, pero ojo, y esto ha sido recalcado por la autoridad durante esta jornada porque generó alguna cierta confusión, es que los locales más pequeños en su espacio, en sus dimensiones, van a poder atender a 3 personas de manera simultánea. Hay algunos que hemos podido conocer durante esta jornada que habitualmente recibían a 2 personas, van a subir su aforo en una, y eso ya lo agradece el gremio comercial en general, más allá del gastronómico. También van a haber cambios, por ejemplo, con la apertura de las salas de cine, que ya se están preparando con un aforo especial. Le preguntamos al ministro Palacio hace pocos minutos también, al ministro de Economía, porque ahí se puede dar una situación especial, porque el aforo para las salas donde estén personas con pase de movilidad puede ser de 50 personas, pero en el caso de que haya una persona sin pase de movilidad, no con su esquema de vacunación completo, el aforo se reduce a 25. Entonces ahí se va a generar una situación que vamos a tener que ir viendo cómo se desarrolla cuando se le venda un ticket a una persona que no está vacunada. Se le va a advertir a esta persona, el aforo se va a reducir en el momento, cómo se va a calcular esa situación. Es todo algo que todavía está en veremos. Lo vamos a ver a partir del próximo jueves 15 de julio. Escuchemos a continuación a la alcaldesa Evelyn Matei, que, ojo, hace una advertencia a los locatarios. Dice que está totalmente dispuesta a ayudarlos, pero que van a ser muy, comillas, fregados en la fiscalización. Escuchemos. En la medida que ellos se preocupen de que las personas que vengan y que a lo mejor van a poder estar ahora, ¿no es cierto?, bajo techo, ya con esto abierto, van a tener que ellos revisar que tengan el plan de movilidad, que tengan, ¿no es cierto?, el certificado. Ellos son los que tienen que controlar el aforo, ellos son los que tienen que controlar la distancia entre las mesas, ellos son los que tienen que controlar la temperatura, que se use alcohol gel, que no se compartan comida ni nada. Y por lo tanto lo que hemos ido logrando en esta conversación es un comportamiento muy responsable de parte de nuestros locatarios. Y otro aspecto, Javier, que puede ser fundamental en esta reapertura y en estas posibilidades del gremio gastronómico son los toques de queda y esta modificación que en los casos que haya más de un 80% de la población vacunada y los casos activos sean menores de 150, el toque de queda comienza a las 12. Entonces eso también abre una ventana, un horario que es especialmente demandado, podríamos decir, y que me imagino que el gremio recibió de buena manera, ¿no? Lo recibió de manera excelente porque es una buena noticia. Saben que en algunos casos, en alguna región, van a poder contar con esta mayor flexibilidad del toque de queda, que comenzaría a las 12 según esos criterios que tú mencionabas, o a las 10 de la noche. Pero saben que en algún momento, por último, van a poder alcanzar ese toque de queda un poco más tarde, y eso les va a permitir tener mejores ganancias, una mayor cantidad de clientes acercándose, porque hay que ser sincero, y a muchas personas les pasa que salen del trabajo y entre llegar a un bar ya les llega muy encima la hora en que comienza a cerrar primero la cocina, después el bar, y la verdad es que se hace muy corto ese tramo, y eso también lo sienten los empresarios gastronómicos, que están muy atentos también a lo que vaya a ir sucediendo región a región con el toque de queda. Ojalá alcanzar, dicen ellos, el toque de queda a la medianoche para poder atender de mejor forma a los clientes. Yo te decía, Viviana, conversamos con el ministro Palacios, el ministro de Economía. Están todavía trabajando en cómo se va a implementar esta situación, quién va a fiscalizar todo esto, porque es mucha la fiscalización en terreno que va a exigir este nuevo plan paso a paso. Escuchemos a continuación al ministro Lucas Palacios. El plan paso a paso con modificaciones que comienza la próxima semana, el próximo jueves, incluye algo muy importante, que le da menores restricciones o beneficios, como ustedes quieran, a quienes tienen pase de movilidad, en el sentido que los restaurantes que en paso 2 solo pueden atender en lugares exteriores, van a poder atender en interiores, muy importante para el invierno, para los restaurantes del sur de Chile, etcétera, en la medida que todos sus clientes tengan pase de movilidad.
Hay que recordar, porque hay que hacerlo, hay que ser un poco majadero en esto, que estas medidas se corresponden a desde la fase 2 en adelante. La fase 1 va a seguir como está actualmente, con cuarentena, con prohibición de funcionamiento de los locales, por ejemplo, restaurantes, solamente pueden atender a través del sistema de reparto, el sistema de delivery. Para la fase 2 en adelante se han flexibilizado entonces las medidas más restrictivas que han golpeado muy fuerte a este gremio gastronómico. Entre ellas entonces, insistimos, Viviana, la apertura de los espacios cerrados se va a poder atender en estos lugares, en aquellas comunas que estén en fase 2 y, ojo, solamente a quienes tengan el pase de movilidad, tengan su proceso de vacunación ya completo. Es un incentivo también, por supuesto, a quienes no se han vacunado a que puedan acudir a los SFAM de todo el país y a los centros vacunatorios para poder entonces comenzar este proceso que es tan importante para que volvamos a la normalidad, ¿no? A sentarnos de nuevo en estos espacios al interior de los locales comerciales, como en este caso Siam Thai y en tantos más de todo nuestro país. En este nuevo espacio que va a ser un poco más distante, entre mesa y mesa, 2 metros vamos a tener que necesitar para poder sentarnos de manera segura y cómoda en los locales al interior de los bares y restaurantes de nuestro país. Sí, recordemos que todos estos cambios se implementan a partir del jueves 15 y otro aspecto es ver qué pasa con esta posibilidad de la diferencia en el toque de queda, cumpliendo con ciertas métricas, ciertos requerimientos que también se dieron a conocer la jornada de ayer. Gracias, que estés muy bien, Javier. Bueno, vamos a otro tema. Enel presentó un recurso de reclamación contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles porque se les ordena reponer el servicio a 97 clientes de alto consumo que no habían pagado sus cuentas. Según la empresa, estarían haciendo un uso abusivo de la ley que prohíbe cortar el suministro durante la pandemia. Bueno, hasta ahora en la región metropolitana casi 43.000 clientes de Enel se han acogido a este beneficio. Son 97 los clientes que, pese a tener un alto consumo de luz superior al promedio, no han pagado sus cuentas de Enel, adeudando la suma de 267 millones de pesos. Y por eso, la compañía presentó un recurso de reclamación contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que ordenó reponerles el suministro. La ley de servicios básicos tiene un problema, y el problema es que da el mismo tratamiento a situaciones que son completamente distintas. Los clientes que están pasándola mal, por supuesto que hay que ayudarlos. Sin embargo, aquellos clientes que tienen consumos de 2, 3, 4 y hasta 5 veces el promedio de Santiago, con la información con la cual contamos, es que ellos sí podrían pagar la cuenta. Durante el 2020, por la pandemia, se aprobó un proyecto de ley que impide el corte de suministros básicos por mora en el pago de la cuenta, con la intención de beneficiar al 60% de la población más vulnerable. Sin embargo, este año, cuando se buscaba extender la moción en mayo, periodo en la cual no existía la prórroga de la ley, Enel envió cartas de cobranza advirtiendo sobre un eventual corte a los clientes de alto consumo eléctrico en el sector oriente de la capital. Creo que no corresponde, porque claramente Enel utilizó un resquicio donde hubo un vacío de ley para provocar estos cortes. La ley es general y no distingue entre los que más consumen y los que menos consumen. Y fue por eso que la SEC, a través de un oficio, instruyó a la empresa eléctrica la reposición del suministro a los clientes de alto consumo que se les había cortado el servicio por no pago. Pero Enel se defiende porque, según dicen, el 62% de los usuarios que recibieron una carta de cobranza pagaron sus cuentas, dejando en evidencia que la mayoría de los clientes de alto consumo sí tenía la capacidad de pago. Es injusto, pues. Porque el que puede pagar, que pague. Si hay gente que tiene necesidad y no tiene para nada, es justificable. Pero tengo entendido que también, junto con abusar del consumo, también le están aplicando un cobro mayor por estar sobrepasando el límite de invierno. Alguien va a tener que pagar esa cuenta, o sea, la energía acá en ninguna parte es gratis. Pese a que Enel cumplió y repuso el suministro eléctrico, como indicó la Superintendencia de Electricidad y Combustible, presentó un recurso donde reclama ante la justicia para poder cambiar la situación. En lo que respecta al cobro de servicios, no es Enel la entidad llamada a realizar la diferenciación de para quién procede este beneficio y para quién no.
Según la empresa, la deuda de 267 millones de pesos de los 97 clientes equivale a un monto de consumo promedio de 2.160 clientes normales. Por eso, en el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, alegan que el oficio vulnera el principio de proporcionalidad y de igualdad, ocasionando graves perjuicios a Enel, que además, por iniciativa propia, había comenzado un plan de ayuda a los hogares vulnerables. Consultamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero evitaron comentar lo ocurrido, asegurando que aún no han sido notificados del recurso. Ya estamos de regreso y hay algunas alternativas de panorama pensando en estas vacaciones de invierno, claro, en un contexto de pandemia, pero muchas de ellas son en espacios abiertos. Bárbara Mataluna nos va a contar de algunas de las posibilidades que hay, sobre todo acá en la región metropolitana. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes, y sí, también una alternativa para todos los padres que ya empezaron a ingeniárselas para saber qué van a hacer estas vacaciones de invierno con sus hijos, que algunos ya salieron de vacaciones esta semana. A pesar de la crisis sanitaria, como tú decías, a pesar de la pandemia, hay diversos lugares en la región metropolitana que ya empezaron a abrir sus puertas, algunos de ellos al aire libre, como tú comentabas. Durante la mañana de este viernes estuvimos en Fantasilandia, este parque de diversiones que, recordemos, hace 90 días atrás había abierto sus puertas. Habían habido algunas polémicas con respecto al aforo, una fila bastante extensa que se había hecho afuera del Parque O'Higgins. Sin embargo, este día viernes, ayer jueves también, volvieron a abrir sus puertas nuevamente, esto teniendo en cuenta también el avance de las comunas de la región metropolitana a fase 2. ¿Cómo está funcionando Fantasilandia? Las entradas se deben comprar sí o sí por internet, no hay ningún ticket que se venda en las entradas principales acá en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, todo se debe hacer vía web. Por lo tanto, recordemos que también el parque tiene aforos reducidos. Por lo mismo, el llamado también a los padres a estar atentos. Si usted quiere ir la próxima semana a Fantasilandia, la idea es que ya empiece a ver en la web de fantasilandia.cl cuáles son los días que queda aforo, en qué día usted podrá comprar y podrá obviamente llegar el día pertinente en que compre su ticket. A las 12 del día podrá ingresar entonces a el parque de diversiones. Aforo reducido, también algunas diversiones, algunas alternativas que no están funcionando, algunos juegos. Tenemos en cuenta, por ejemplo, Monga, también el Castillo Encantado, son juegos que están cerrados, por lo tanto estos juegos no están funcionando. Todos los juegos al aire libre sí lo están. Durante la mañana de este viernes llegamos ahí y habían bastante personas. A las 12 del día estuvimos ahí y muchos ya estaban disfrutando, algunos que habían salido de vacaciones hoy día, ayer, y les habían pedido a sus padres poder disfrutar de este día viernes. Sabemos que los niños también se estresan estando en la casa, encerrados. Era también una actividad necesaria, también, ¿por qué no decirlo?, una actividad necesaria para poder desestresarse, gritar bastante junto a la familia. Vamos a escuchar las declaraciones de aquellos padres y niños que llegaron este día viernes a disfrutar de Fantasilandia con la entrada, el ticket en mano impreso, porque se compra por internet. Nuevamente, decirle a los padres que los tickets no se compran de manera presencial, y también con la gerencia de Fantasilandia, que nos entrega un poco más datos con respecto al funcionamiento del parque. Funcionan de lunes a viernes, no funcionan los fines de semana, porque recordemos que la comuna de Santiago está en fase 2, por lo tanto el fin de semana está en cuarentena, bien digo, y tampoco los feriados. Escuchemos esas declaraciones. Igual que las veces anteriores, hemos vuelto con todos los protocolos de seguridad en los días en los cuales se nos permite abrir, que es de lunes a viernes, no festivos, sino sábado y domingo en fase 2. Toda la venta de entradas se hace a través de nuestro sitio web para evitar la interacción en boletería y aglomeraciones afuera. Así cada uno reserva de los cupos que hay disponibles. Tenemos un cupo limitado, un aforo limitado cada día, y al interior del parque se mantienen todos los protocolos de seguridad en términos de distanciamiento social, uso obligado de mascarilla. Los juegos se están sanitizando cada vez que se utilizan. Sí, vengo por las vacaciones de invierno, vengo con mi hijo, y como sacó el tercer lugar en nota, así que se merecía venir a Fantasilandia, a desestresarse, de gritar, porque igual uno ya se estresa estando en la casa. ¡Ay, muy divertido!
Me encanta Fantasilandia, así que fue bueno venir y además como ahora se está controlando la situación, que podamos venir es divertido y bueno, y por los protocolos también es seguro, entonces me gusta bastante venir acá. Sí, nuestro panorama, porque los habíamos estado esperando harto rato, pues, y habíamos venido el año pasado y nos dimos cuenta que se cumplían todos los protocolos, así que nos dio confianza venir. Re bien, tienen que venir mucho, porque es súper bacán esto. Ustedes pueden escuchar los niños, padres, todos disfrutando de esta jornada de día viernes en Fantasilandia. Al parecer los protocolos sanitarios se han cumplido bastante bien, por eso también los padres han decidido llevar a sus hijos a disfrutar estas vacaciones de invierno. Pero bueno, hablemos del único chileno que tiene 3 dosis en nuestro país, porque el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente del directorio de la Clínica Las Condes. Estamos hablando de Alejandro Gil. Esto luego de la polémica por recibir esta tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 sin autorización, como sabemos. Esta acción legal señala que el empresario podría haber cometido el delito de apropiación indebida. Esta denuncia fue interpuesta a través de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y también de la subsecretaria de Prevención del Delito, de Catherine Martorell. El documento plantea que Gil, junto a la gerenta de enfermería, Andrea Gaete, habrían exigido que se le suministrara una dosis al presidente del directorio de la Clínica Las Condes, y con esto se contraviene todos los protocolos de la autoridad sanitaria. Este texto además indica que luego de esto el empresario habría realizado acciones para asegurar su impunidad, presiones, tales como presentar un certificado médico que supuestamente justificaba esta inoculación, y además, lo más grave, despedir a la funcionaria que dio a conocer estos hechos irregulares. Bueno, la denuncia dice que este caso podría constituir un delito y que perjudica además a la población que está destinada a estas dosis que se encontraban en esta clínica. Bueno, ya estamos de vuelta. Ayer jueves los viñamarinos despertaron en fase 3, en etapa de preparación. Y esto significa que luego de 2 meses, por ejemplo, los fines de semana se puede salir y ya no están en cuarentena. ¿Cómo se está preparando la ciudad? Cielos despejados, envidiable la postal que nos entregas a esta hora, Carlos Caucota. Tú nos vas a contar. ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mostrarte inmediatamente lo que ocurre a esta hora en Avenida Perú, acá en Viña del Mar, donde mucha gente ha llegado a esta hora a pasar un rato agradable junto al mar, a disfrutar ya de los primeros días de vacaciones de invierno. En muchos casos ya los colegios están en esta situación y es por eso que se ha visto a mucha familia con sus niños paseando por este lugar, aprovechando de la playa este día soleado, con una agradable temperatura acá en Viña del Mar, que como tú bien lo decías, el día de ayer avanzó a fase 3 y es por eso que ya los locales comerciales se están preparando para empezar a recibir gente, sobre todo al interior de los locales, algo que agradecen mucho porque durante las mañanas siguen bastante heladas y eso hace que la gente prefiera estar un poco más resguardados, y eso lo vimos durante hoy en la mañana en un recorrido que hicimos por el barrio poniente de Viña del Mar, donde la gente aprovechó de este día para ir a tomarse un café, para disfrutar de una conversación, realizar trámites, por qué no también trabajar en los tradicionales locales de Viña del Mar, y a esta hora de almuerzo aprovechar de caminar por el borde costero acá de Viña del Mar a esta hora, muchos sentados en los requeridos de Avenida Perú, disfrutando este clima tan rico que nos ha tocado el día de hoy. También recordar que Viña del Mar ya está habilitada para recibir visitantes durante el fin de semana, después de mucho tiempo. Este sábado y domingo van a estar activos los locales comerciales, también algunos parques. Desde el día lunes abierto el Jardín Botánico para recibir con todo tipo de eventos a personas que llegan a disfrutar de Viña del Mar. Yo los quiero invitar a escuchar algunas declaraciones de personas que llegan a consumir a estos locales ya durante estos primeros días de apertura en fase 3, a disfrutar de los locales abiertos y poder estar al interior de ellos acá en la ciudad Jardín. Los invito a escuchar. Bueno, es un respiro ya para el área del turismo, la gastronomía, que han sufrido tanto durante prácticamente 2 años. Y pienso que, bueno, es un punto de partida. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Lo cual es muy bueno, por supuesto que sí. Me parece muy, pero muy bien. Por lo menos yo que soy de tercera edad,
pienso que el hecho de salir, conversar con una amiga, es decir, te hace bien para tu estado de ánimo, ¿ah? Pero si las cosas siguen mal más adelante, habrá que guardarse y usar todas las precauciones posibles. Es agradable volver a reunirse con las amigas y tomar un poquito de sol, un poquito de aire. Y para el comercio también, que ha estado cerrado tanto tiempo. Comercio que comienza a reactivarse, también el servicio gastronómico, hotelero, que ya está tomando buenos números, sobre todo para la próxima semana. Recordemos que el día viernes es feriado y se espera que muchas personas lleguen hasta Viña del Mar, que está en fase 3. Si usted está en la región metropolitana, puede llegar a este lugar con su pase de movilidad, va a encontrarse con controles, pero estaría cumpliendo si tiene este pase de movilidad para llegar a Viña del Mar y disfrutar de un fin de semana con un clima que se espera esté como el día de hoy, bastante soleado, con buena temperatura, y así disfrutar de las maravillas de la ciudad de Jardín en este comienzo ya de vacaciones de invierno. Sí, te envidiamos mucho y por eso nos quedamos con esta imagen, lo que tú decías. Buena temperatura para el sábado y el domingo y cielos despejados. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Bueno, pero vamos a preguntarle al experto que está junto a nosotros, Alejandro Sepúlveda. Estuve revisando, las tormentas continúan en el sur y mucho frío en las mañanas en la zona central. Sí, Viviana, ¿qué tal? Con esas envidiables imágenes de Viña del Mar, con cielo despejado, 17 grados. A esta hora te tengo que contar lo que ocurre en el sur del país, que el trajín ha sido bastante en horas de la mañana. Y es que entre el sistema frontal que hemos anunciado y que está afectando la zona centro-sur del territorio, además de la inestabilidad, esas manchitas blancas que ven ustedes son nubes que llevan tormentas eléctricas al sur del territorio, hemos tenido granizadas en sectores de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile advierte que este fenómeno puede alcanzar la región de Biobío por el norte y la de Aysén por el sur durante esta tarde. Todo esto acompañado de precipitaciones. Hay sectores que rondan ya 30 milímetros de agua acumulados entre ayer y hoy, por ejemplo en Concepción, en Temuco e incluso 50 milímetros en los alrededores de Valdivia. Mientras, la nubosidad desprendida de este sistema frontal es la que cubre el cielo al interior de la zona centro en Santiago, mientras que es escasa la nubosidad en el borde costero. Atentos que hay también marejadas anormales anunciadas por la Armada, así es que esa es una precaución considerando que la gente está llegando, por ejemplo, a Viña del Mar y Valparaíso. Ya queda menos, ya no queda nada. Se termina la Copa América y la Eurocopa y necesitamos vivir estas instancias finales más que nunca. Con DirecTV Sports, no te pierdas ningún detalle, ninguna jugada de los partidos decisivos de ambos campeonatos. Conoce más en directv.cl. Volvemos a la región de Valparaíso, así luce el Viña del Mar, cielo con escasa nubosidad, 17 grados en este momento, con ese oleaje intenso. Hay anuncio de marejadas anormales, a tener mucha precaución porque el mar no nos bañará tranquilos durante este fin de semana. ¿Cómo seguirán los próximos días? Se los cuento de inmediato con el pronóstico para el resto del país. Han tenido heladas, por ejemplo, ahí en Punta Arenas, en donde ya son las 4 de la tarde con 6 minutos, 2 bajo cero tuvieron en la capital de Magallanes. Y miren, nevadas, en realidad son agua-nieve. Es agua-nieve la que podría caer en Coyhai, que está lloviendo con mucho frío y podría caer. ¿Cuál es la diferencia entre la nieve y el agua-nieve? El agua-nieve, al tocarle el suelo, se derrite inmediatamente. La nieve se va acumulando. Está nevando también en sectores cordilleranos y precordilleranos de Aysén, de los lagos, de los ríos, e incluso de la región de la Araucanía, con precipitaciones intermitentes. En Valdivia ya cesó, caen chubascos por momentos, por ejemplo, en Puerto Montt. Está lloviendo en Temuco, se mantendrá así también en Concepción, con la posibilidad de tormentas eléctricas. Los chubascos alcanzan la región del Maule también, Curicó, Talca, Linares y lamentablemente hasta ahí solamente. Cielo nublado en la región de O'Higgins, lo dicho, Valparaíso, Viña del Mar tienen 17 grados a esta hora, está bastante fresco el amanecer con 8 de mínima. Mañana un día muy similar, recién el domingo estará nuboso ahí en el puerto principal, también en Viña del Mar. Se ha abierto un poquito la nubosidad, aunque es en mayoría en La Serena, en Coquimbo, y el cielo está despejado en Antofagasta, en Iquique y en Arica. Santiago, amaneció bastante helado, pero prepárese por favor para esta noche. Hoy tuvimos 2 de mínima, ¿por qué? Porque ingresó nubosidad. El cielo nublado no permite que el calorcito escape con tanta facilidad. La máxima ya se marcó a la 1 de la tarde, 13 grados, ahora estamos en 12. Se mantendrá así buena parte del resto del día con cielo nublado. ¿Qué ocurre?
que en la noche esta nubosidad desaparece, el cielo se despejará y sin viento y con el cielo despejado vuelven las heladas. Esperamos 0 grados de mínima en el centro de Santiago, vale decir, habrá valles en la región metropolitana que rondarán 3 a 4 grados bajo cero, con 18 o 19 de máxima y malas condiciones de ventilación. Y el domingo, lo dicho, ingresa la nubosidad a la zona centro de nuevo, con extremas de 3 y 18, y atentos que el lunes está la opción de algunos chubascos en la zona centro-norte de nuestro país. Podrían caer unas lluvias, perdón, unos chubascos, unas lloviznas en Santiago, casi indignas para ser Julio, Viviana. Piñufla. Eso. Buen chilenismo. Unas gotas podrían caer, unas gotas locas. Ya, lo que sí, el frío, sobre todo en Talca y Rancagua, con menos 1 grado para el sábado y el domingo, así que a prepararse. Eso. Gracias, Ale, que estés muy bien. Bueno, de esta forma nosotros llegamos al final de esta edición a través de las pantallas de CNN Chile. Recuerda, mañana heladas para este día sábado, 0 grados, así que a prepararse para las bajas temperaturas en la zona central.